Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Y otra vez para mí es un placer poder estar con ustedes que son mi familia virtual. Como todos los días voy a empezar con lo mismo. Le voy a dar gracias a Dios por otro día más que nos regaló. Hermanos y hermanas, más que nada esta noche en vez de una prédica va a ser una presentación. Las presentaciones siempre son un poco más lentas, pero son más explicativas. Por lo tanto, vamos a llamarle a esto una presentación. Y el título de este mensaje va a ser El secreto de Jesucristo. El secreto de Jesucristo, cuando yo vaya hablando en este mensaje, ustedes se van a dar cuenta que quizás muchos de ustedes puedan reconocer, porque ya lo sabían, el secreto de Jesucristo. Pero hay tres cosas que tenemos que tener presente, hermanos y hermanas. Una es amar a Jesucristo con todo el corazón. Segundo es ser como Jesucristo. Y tercero es llevar su palabra por todo el mundo. Y en una de esas, este mensaje lo pueden grabar en sus corazones para que sea el secreto con que nosotros podamos llegar a aquellos que no creen en Jesucristo y explicarle cuál es el secreto de Jesucristo. El secreto de Jesucristo es uno de los misterios más profundos de la fe cristiana y revela algo central para nuestra vida cristiana espiritual, que el verdadero conocimiento de Dios está velado, está tapado para el mundo, pero es revelado a quienes se acercan a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, con fe y con humildad, especialmente humildad. En Mateo 11, 25, 27 vamos a ver que lo que yo dije se refleja en la Biblia. Dice así: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, aunque has escondido estas cosas y secretos de los sabios y los entendidos, y se las has revelado a los niños. Acá puede ser algo literal como puede ser algo figurativo. Los sabios, los entendidos, podían haber sido aquellos fariseos, saduceos, aquellos que se creían genios de la religión y que creían entender a Dios perfectamente y eran todos unos hipócritas, como tanta gente que se cree genio en el mundo pero no tiene idea quién es Jesucristo. Y esos secretos se los quitó a todos ellos y se los dio a los niños. Y los niños literalmente pudiera ser que fuera así, pero también los niños podemos ser todos nosotros, como pueden ser en aquella época los gentiles, como pueden ser aquellos que están comenzando en el reino de Dios, o como lo más seguro sean los humildes. Aquí se nos introduce en un aspecto clave del secreto de Jesús, algo que no es accesible por el intelecto humano o el esfuerzo humano, sino por una revelación divina y por la fe, y nada más que por la revelación divina de la gracia y por la fe. No es que nosotros vamos a revelar el secreto de Jesucristo ni entender todos los misterios de Dios y Jesucristo a través de nuestro propio intelecto humano, como hay tanta gente hoy en día y hubieron hace 2000 años que quisieron entender a Dios con la cabecita, sino que lo vamos a entender por la gracia de Dios, la ayuda del Espíritu Santo y la fe que Dios nos dio. Para entender este secreto, debemos volver al principio de la historia de Jesucristo. Él es el Mesías prometido, todos lo sabemos. Pero para los judíos Él no llegó de la manera que muchos de ellos esperaban. Jesucristo no vino con un ejército o como un general. Tampoco vino como un diplomático ni un político para cambiar todo el aspecto político del momento,
ni tampoco se reveló como un rey, porque cuando lo quisieron llamar rey, él salió caminando ligero. Nació en un pesebre. Creo que no debe haber un lugar más humilde en la tierra para nacer, como nacer en un pesebre, rodeado de animalitos. Y nació en la humildad de una familia súper común. Jesucristo fue un carpintero, vivió entre los pobres y los pecadores. Acuérdense en que él mismo dijo: yo no vine a curar a los sanos, sino que yo vine a curar a los enfermos, y él vivió entre los enfermos. Su vida entera fue un misterio para aquellos que esperaban una liberación diferente, aquellos judíos que estaban esperando un Mesías que con una espada terminara con el ejército romano y los liberara de una vez por todas, o que quisieran o buscaban una gloria visible y una gloria humana, no divina. Sin embargo, en esa aparente simplicidad y debilidad que pensaban que tenía Jesucristo, se escondía el poder más grande de todas las cosas que podemos creer nosotros los seres humanos en esta tierra, y eso es la salvación de la humanidad y la vida eterna. En ese ser, en ese niño, en ese hombre maravilloso que fue Jesucristo, estaba el secreto de lo que iba a ser la felicidad de todos los seres humanos. Iba a estar la reconciliación con Dios. El secreto de Jesucristo fue traernos la salvación, la vida eterna. Ese secreto no lo supieron los genios religiosos de aquella época, sino que fue revelada a los humildes. Ahora, para entender este secreto, debemos volver al principio de la historia de Jesús. Se los repito, ya lo dije, pero lo repito porque por repetición se aprende. Entonces, cuando nos demos cuenta de todo lo que dije, vamos a entender el secreto de Jesucristo. El secreto de Jesús se revela en su identidad como el Hijo de Dios, pero también como el siervo sufriente, con miles de sufrimientos. Nunca se olviden que aunque fuera el Hijo de Dios, Él no vino a ser servido, sino a servir. Y tenemos que llevar eso como ejemplo en nuestros propios corazones. Y este fue otro de los secretos. Cuando apareció el Mesías, Hijo de Dios, el secreto es que venía a servir, no a ser servido. El Cordero inmolado, como le podemos llamar, que quita todos los pecados del mundo. En Isaías 53 se profetiza acerca del Mesías como alguien que fue despreciado y rechazado por los hombres, un hombre de dolores, experimentado en sufrimientos. Esta no es el tipo de Salvador que la gente esperaba, pero es el que Dios en su sabiduría infinita había planeado desde el principio. En el Evangelio de Marcos 8, 27, 30, cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quién dicen que soy?, Pedro le respondió: tú eres el Cristo, en otras palabras, el Hijo de Dios. Este reconocimiento es una clave del secreto de Jesús. Sin embargo, Pedro, que había confesado la verdad de la identidad de Jesús, no entendía completamente lo que eso implicaba.
Cuando Jesús comienza a hablar de su sufrimiento, su muerte y resurrección, Pedro lo reprendió, incapaz de comprender que el camino a la gloria pasaba por la cruz. El secreto de Jesús, su llegada a la cruz, era tan guardado y escondido que el mismo Pedro no lo pudo entender, no lo pudo comprender, no lo pudo deducir. En otras palabras, el mismo Pedro, que fue sobre quien Jesucristo fundó la iglesia, estaba aún sin entender que había un secreto dentro del alma, el corazón y la mente de aquel hombre maravilloso llamado Jesucristo. Este es el núcleo del secreto de Jesús. Su reino no es de este mundo. Y ahí es donde nosotros tenemos que pensar en la vida eterna y nuestro pasaje por la tierra. Todos los sufrimientos, como dijo Pablo, son un segundito comparado con la eternidad. 70, 80, 90 años que vas a vivir, va a ser un centímetro, un milímetro comparado con la eternidad. La victoria no es a través del poder, sino del sacrificio. Si quizás pudiéramos llamarle al secreto de Jesucristo, ¿cuál es el punto mayor? El secreto de Jesucristo es su sacrificio. Voy a repetirlo, el secreto más grande de Jesucristo es su sacrificio. Nadie, absolutamente nadie, ni siquiera Pedro, ni Juan, ni nadie, pudieron deducir el tamaño impresionante de capacidad para sacrificarse que tenía Jesucristo en su corazón. Y nadie podía imaginarse que el Hijo de Dios iba a esconder ese secreto tan profundamente en su alma que nadie lo conocía, que al final Él iba a ser el último sacrificio para darnos a nosotros salvación y vida eterna. Jesús mismo lo dijo: el que quiera ser el primero será el último de todos y el servidor de todos. En Marcos 9:35. Y yo estoy seguro que quien escuchó esas palabras, escuchó que sí, que el primero puede ser el último y el último el primero, como en la metáfora y la historia de la vid. Pero creo que nadie entendió que Jesucristo estaba yendo más allá de las palabras literales y ya le estaba dando una pequeña seña de su secreto, de que Él, siendo el primero por ser Hijo de Dios, iba a ser el último porque se iba a sacrificar. ¿Por quién? Por todos nosotros, quien no lo merecíamos. Lo voy a repetir, se sacrificó por todos nosotros, quienes no lo merecíamos. Finalmente, el secreto de Jesucristo se revela completamente ¿dónde? En la cruz. Por eso la cruz nos identifica a todos nosotros los cristianos, porque realmente la cruz es la máxima expresión del sacrificio del Hijo de Dios. En la cruz es que Jesucristo finalmente revela su secreto, el sacrificio, el sacrificio, el sacrificio. Y el secreto termina en la resurrección.
En la cruz, el amor de Dios fue manifestado de manera suprema. Y en la resurrección, el poder de Dios sobre el pecado, la muerte y Satanás fue totalmente revelado. Ese era un secreto que tenía Jesucristo guardado, que nadie lo pudo entender ni pronosticar, ni siquiera pronosticar. Que cuando resucitara terminaría con los pecados del mundo, con la muerte y con Satanás. Ese es un secreto. Pero esta verdad sigue siendo un misterio para muchos. Y solo aquellos que se acercan con un corazón humilde, y voy a repetir esa palabra 1000 veces, porque, como dije una vez, para identificar un cristiano se necesitan 3 palabras: humildad, humildad y humildad. Solamente un corazón humilde y abierto podrá entender el secreto de Jesucristo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y aquí viene lo más importante, y para dar su vida para rescatar a muchos. El secreto de Jesucristo es que en el último momento de su estadía en la tierra, abrió su corazón y dejó sangrar su cuerpo gota por gota de sangre. Un secreto que nadie se lo imaginaba. Está en Marcos 10:45. El secreto de Jesucristo entonces es que su humildad, sufrimiento y servicio, en eso se esconde el poder de la redención eterna. ¿Estamos nosotros dispuestos a recibir esa revelación con fe y seguir los pasos y la enseñanza de Jesucristo con humildad y sacrificio? ¿Somos nosotros capaces de hacer un pequeñísimo sacrificio comparado con el sacrificio gigante que él hizo para honrarlo, y no solamente seguirlo, sino hacer los mandamientos que él nos dejó? Vamos a preguntarnos eso, y esta noche hablar con Dios y con nuestra conciencia y encontrar una respuesta. Ahora que conocemos el secreto de Jesús, quisiéramos ser su seguidor o su imitador. Yo creo que tenemos que ser imitadores para hacerle honor y celebrar el secreto de Jesucristo. Lo seguiremos con nuestros pensamientos y sentimientos que andan en nuestra mente, pero nunca bajan a nuestros corazones, o lo vamos a imitar de una manera que, aunque no tengamos muchos conocimientos teológicos, sí tenemos un corazón lleno de amor, de obediencia por Jesucristo, y haremos lo que Él nos dice que hagamos. El Sermón del Monte está en Mateo 5, 6 y 7. Y si lo leemos desde el principio hasta el final, vamos a encontrar allí el secreto de Jesucristo escondido entre los versos, si es que le pedimos al Espíritu Santo que nos revele cada uno de los versos. Pero nunca se olviden, hermanos y hermanas, el secreto de Jesucristo fueron más de una sola cosa quizás,
pero al final el secreto verdadero fue su sacrificio, fue su sangre que dio por ti y por mí. Y en honor de ese sacrificio, lo menos que podemos hacer es obedecer y hacer los mandamientos que Él, después de tanto sufrir, nos dijo que hiciéramos. Hermanos y hermanas, muchas gracias por haberme prestado sus oídos y escuchar a este humilde y sencillo servidor de Dios. Y lo único que pido es que Dios los bendiga siempre